madre está viva. La vi en el basurero. ¿Estás seguro? Dime la verdad. El niño pobre gritó al millonario: tu madre está viva, la vi en el basurero. Lo que ocurrió después cambiaría su destino para siempre. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. Los reflectores bañaban el escenario con una luz dorada y cegadora, creando una atmósfera de irrealidad que envolvía a la élite de la ciudad congregada en aquel salón de eventos. Felipe Velarde, heredero de un imperio y figura de la filantropía, terminaba su discurso con la elegancia ensayada de quien ha nacido bajo el escrutinio público. Las copas de cristal tintineaban suavemente en las mesas, acompañando los aplausos educados de ejecutivos y periodistas que admiraban la imagen perfecta del éxito. Sin embargo, esa perfección estaba a punto de fracturarse por una fuerza caótica e inesperada que cambiaría el destino de todos los presentes. De repente, un murmullo inusual comenzó a propagarse desde la entrada principal, creciendo como una ola que rompe la calma de un mar en bonanza, alertando a los guardias de seguridad. Un niño, con la ropa desgarrada y el rostro manchado por el hollín de la calle, irrumpió en el salón esquivando los brazos de los agentes que intentaban detenerlo. Su respiración era agitada, sus pies descalzos golpeaban el mármol pulido con desesperación y sus ojos buscaban frenéticamente una sola figura en el estrado. La multitud se apartó con una mezcla de horror y curiosidad, dejando un pasillo libre hacia el hombre que, desconcertado, detuvo sus palabras en seco. El niño se plantó frente al escenario, jadeando con el corazón a punto de salirse por la boca, mientras la seguridad lo rodeaba listos para sacarlo a la fuerza de aquel lugar prohibido para él. Felipe levantó una mano para detener a los guardias, sintiendo una extraña conexión con la mirada urgente y llena de verdad del pequeño intruso que lo desafiaba. «Y señor Velarde», gritó el chico con una voz que rasgó el silencio sepulcral del salón, ignorando las manos que ya lo sujetaban por los hombros. «Su mamá no está muerta. La encontré en el basurero, ella está viva y me envió a buscarlo», exclamó con fuerza. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto, pesado como una losa de concreto cayendo sobre la conciencia de todos los asistentes al evento de caridad. Ariana, la prometida de Felipe, se acercó rápidamente con una sonrisa nerviosa pintada en los labios, intentando minimizar el impacto de aquellas palabras delirantes. «Felipe, por favor, no le hagas caso, es solo un niño confundido que busca dinero», susurró ella al oído del millonario, tomándolo del brazo con firmeza. Pero Felipe no podía moverse, las palabras del niño habían detonado una bomba en su interior, despertando una duda que había mantenido dormida durante meses. «¿Qué has dicho?», preguntó Felipe, ignorando la presión de la mano de Ariana y acercándose al borde del escenario para mirar al niño directamente a los ojos oscuros. El pequeño forcejeó con los guardias, liberando un brazo para buscar algo en su bolsillo, un objeto que brilló bajo las luces artificiales como una estrella. «Ella me dio esto», dijo el niño lanzando el objeto hacia los pies de Felipe, donde aterrizó con un sonido metálico y seco. Era un rosario antiguo, de cuentas doradas desgastadas por el tiempo y el rezo constante, idéntico al que su madre siempre llevaba consigo. Felipe se agachó lentamente, como si temiera que el objeto se desvaneciera al tocarlo, y sus dedos reconocieron al instante la textura familiar de las cuentas y la cruz. Un recuerdo vívido lo asaltó, su madre sentada al piano, tocando una melodía suave mientras el rosario descansaba sobre la tapa del instrumento, brillando con la luz de la tarde. «Es imposible», murmuró Felipe con la voz quebrada, sintiendo como el suelo bajo sus pies comenzaba a tambalearse y su realidad se desmoronaba. Ariana, visiblemente alterada, intentó arrebatarle el rosario con un gesto brusco disimulado, alegando que era una coincidencia vulgar y sin importancia alguna. «Muchos rosarios se parecen, amor, no dejes que esto arruine la noche más importante de tu carrera», insistió ella con un tono que mezclaba súplica y mandato imperativo. Pero Felipe se puso de pie, apretando el rosario en su puño con tal fuerza que los bordes de la cruz se clavaron en su palma, causándole un dolor necesario. «¿Cómo te llamas?»,
preguntó al niño, ignorando por completo a su prometida y a los cientos de cámaras que ahora transmitían el momento en vivo. Mateo, respondió el chico, dejando de luchar contra los guardias, sabiendo que había captado la atención del único hombre que importaba. Suéltenlo, ordenó Felipe con una autoridad que no admitía réplicas, provocando que los guardias retrocedieran y dejaran al niño respirar libremente en el centro de la pista. Mateo se acomodó la ropa sucia con dignidad y sostuvo la mirada del millonario, transmitiendo una honestidad que contrastaba con la falsedad de los trajes caros alrededor. Ella me dijo que usted reconocería el rosario, que tiene una marca en la cruz de cuando se le cayó en la casa antigua, explicó Mateo. Felipe giró la cruz y allí estaba, la pequeña muesca que solo él y su madre conocían, la prueba irrefutable de la verdad. El murmullo de la gente se transformó en un zumbido de especulaciones y chismes, mientras los periodistas tecleaban frenéticamente en sus dispositivos móviles la noticia del escándalo. Ariana sentía que la situación se le escapaba de las manos, su rostro pálido reflejaba un terror que iba más allá de la simple vergüenza social del momento. Felipe, esto es una locura, tu madre fue incinerada, tenemos el certificado, tenemos las cenizas, argumentó ella elevando la voz para ser escuchada. Felipe la miró, y por primera vez, vio algo en los ojos de Ariana que no era amor, sino un miedo profundo y calculador. Nunca vi su cuerpo, dijo Felipe en voz baja, pero sus palabras resonaron con la fuerza de una revelación que había tardado demasiado tiempo en salir a la luz. Recordó el ataúd cerrado por recomendación médica, la prisa de los trámites funerarios organizados por Ariana y la doctora Beltrán, y la urna sellada. Mateo dio un paso adelante, rompiendo la barrera invisible que separaba sus mundos, y habló con una voz cargada de urgencia. Ella dice que lo espera, que reza por usted todos los días, y que toca música en su cabeza para no olvidar quién es. Esa mención a la música fue el golpe final para el escepticismo de Felipe, nadie fuera de la familia sabía que la música era el refugio secreto de su madre. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Felipe, captada por los lentes de las cámaras, humanizando al magnate intocable frente a toda la nación. «Sáquenlo de aquí ahora mismo», gritó Ariana perdiendo la compostura, haciendo señas a un jefe de seguridad que parecía dudar ante las órdenes contradictorias. Antes de que pudieran tocarlo de nuevo, Felipe levantó la mano y detuvo cualquier intento de agresión hacia el mensajero de su madre. «Si tocan a este niño, se las verán conmigo», advirtió Felipe, y su amenaza flotó en el aire cargada de un peligro real que heló la sangre de los presentes. Se acercó a Mateo y se arrodilló para quedar a su altura, ignorando la suciedad y el mal olor que emanaba de la ropa del pequeño sobreviviente. «¿Dónde está ella?», preguntó con desesperación contenida, necesitando una ubicación, un punto en el mapa para salir corriendo en ese mismo instante. «En el basurero de Santa Aurelia, pero debe darse prisa, unos hombres la estaban vigilando», susurró Mateo con miedo en la mirada. La mención de hombres vigilando encendió una alarma en la mente de Felipe, sugiriendo que aquello no era un simple abandono, sino algo mucho más siniestro y orquestado. Se puso de pie, guardó el rosario en el bolsillo interior de su saco, cerca de su corazón, y miró a Ariana con una frialdad nueva y desconocida. «El evento se terminó», anunció al micrófono, dejando caer el aparato con un golpe seco que retumbó en los parlantes y marcó el fin de la farsa. Caminó hacia la salida, con Mateo siguiéndolo a unos pasos de distancia, mientras la multitud se apartaba como las aguas del Mar Rojo. Al salir del hotel, el aire frío de la noche golpeó el rostro de Felipe, ayudándolo a despejar la bruma de confusión y a enfocar su mente en una sola misión. Ariana corría tras él, con los tacones resonando en el pavimento, gritando excusas y súplicas que se perdían en el viento nocturno de la ciudad. «No puedes irte así. Es nuestra reputación», chillaba ella, aferrándose a lo único que realmente le importaba, su estatus y su imagen pública. Felipe se detuvo junto a su auto, abrió la puerta para que Mateo subiera y luego se giró para enfrentar a su prometida una última vez. «Mi reputación no vale nada si mi madre está viva y sufriendo en un basurero mientras yo bebo champán»,
le espetó con una rabia tranquila pero devastadora. Ariana se quedó helada en la acera, viendo cómo el auto de lujo arrancaba y se alejaba, llevándose consigo al hombre que garantizaba su futuro. Dentro del vehículo, el silencio era denso, solo roto por el suave zumbido del motor y la respiración agitada de Mateo, que miraba maravillado el interior. Felipe conducía con los nudillos blancos sobre el volante, su mente repasando cada detalle de los últimos meses, buscando las grietas en la mentira. ¿Tienes hambre?, preguntó Felipe de repente, dándose cuenta de que el niño probablemente no había comido en días para poder llegar hasta allí y entregar el mensaje. Mateo asintió tímidamente, sin atreverse a tocar la tapicería de cuero, manteniendo las manos en su regazo como si pidiera disculpas por existir. Felipe desvió el auto hacia un autoservicio, comprando comida abundante, observando cómo el niño devoraba una hamburguesa con una gratitud que le rompió el alma. Gracias, señor, dijo Mateo con la boca llena, doña Bea siempre decía que usted era bueno, que tenía el corazón noble. Esas palabras, doña Bea, confirmaron que el niño la conocía íntimamente, pues así la llamaban los empleados de confianza en la hacienda familiar hacía muchos años. Felipe sintió una mezcla de esperanza y culpa corrosiva. Había aceptado la muerte de su madre demasiado rápido, confiando ciegamente en quienes lo rodeaban. La noche se extendía frente a ellos, oscura y llena de incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, Felipe tenía un propósito claro y vital. No regresaría a su penthouse a dormir, esa noche empezaría la búsqueda de la verdad, sin importar qué o a quién tuviera que destruir. La ciudad pasaba veloz a través de las ventanillas, un borrón de luces de neón y sombras que ocultaban secretos en cada esquina, indiferente al drama de sus habitantes. Felipe miró el rosario que había vuelto a sacar y lo colgó en el espejo retrovisor, donde se balanceaba hipnóticamente con el movimiento del auto. Ese pequeño objeto de fe se convertía ahora en su brújula, en el faro que lo guiaría a través de la tormenta de mentiras que había gobernado su vida. Con Mateo como copiloto y guía, el millonario se adentraba en la noche, dispuesto a desafiar a la muerte misma para recuperar lo que le habían robado. La llegada al penthouse fue silenciosa. Felipe entró con Mateo, quien observaba el lujo desmedido del apartamento con ojos grandes y temerosos, sintiéndose fuera de lugar. Felipe le indicó al niño que podía descansar en el sofá grande de la sala, entregándole una manta suave que parecía tragar el pequeño cuerpo del chico. Mientras Mateo caía rendido por el cansancio, Felipe se dirigió a su despacho, un santuario de madera y cuero donde guardaba los documentos más importantes. Necesitaba revisar el expediente médico, necesitaba ver con sus propios ojos los papeles que, meses atrás, había firmado con los ojos cerrados por el dolor. Encendió la lámpara de escritorio y sacó la carpeta de Karina Velarde del archivo, sintiendo un peso físico en el pecho al leer el nombre de su madre en la etiqueta. Esparció los documentos sobre la mesa de caoba, certificados de defunción, informes de la clínica, autorizaciones de cremación y facturas de servicios médicos exorbitantes. Todo parecía estar en orden, con sellos oficiales y firmas legibles, una burocracia de la muerte perfectamente orquestada para no levantar sospechas en un hijo en duelo. Sin embargo, Felipe ahora miraba con los ojos de la sospecha, buscando cualquier inconsistencia, cualquier error que delatara la mentira. Sus ojos se detuvieron en una autorización de traslado firmada supuestamente por él 2 días antes de la muerte oficial de su madre, una fecha en la que él estaba fuera del país. Yo no firmé esto, susurró para sí mismo, pasando el dedo sobre la tinta que imitaba su caligrafía con una precisión aterradora pero imperfecta. Recordó que Ariana se había encargado de todo el papeleo durante esa semana, alegando que quería quitarle esa carga dolorosa para que él pudiera procesar su pérdida. La traición empezaba a tomar forma, una forma dolorosa que tenía el rostro de la mujer con la que planeaba casarse. Ariana entró en el despacho en ese momento, habiendo llegado al apartamento minutos después que él, con el maquillaje corrido y una expresión de falsa preocupación ensayada. Felipe, por favor, deja esos papeles, te estás torturando sin sentido por las fantasías de un niño de la calle, dijo ella acercándose con cautela.
Intentó poner una mano sobre su hombro, pero Felipe se apartó con un movimiento brusco, como si el contacto físico con ella le quemara la piel. ¿Por qué hay una firma mía en este documento de traslado fechado cuando yo estaba en Londres?, preguntó él sin mirarla, clavando la vista en el papel. Ariana palideció visiblemente, aunque intentó recuperarse rápido con una risa nerviosa y condescendiente que sonó falsa en el silencio tenso de la habitación. Seguramente firmaste antes de irte y no lo recuerdas, estabas muy estresado con la fusión de la empresa, amor, la mente nos juega trucos. No olvido lo que firmo, replicó Felipe con voz gélida, levantando la vista para clavar sus ojos en los de ella, buscando la verdad en su mirada evasiva. Y tampoco olvido que tú insististe en que la doctora Beltrán se hiciera cargo de todo personalmente, cerrando el acceso a otros médicos. La doctora Beltrán es una eminencia, solo queríamos lo mejor para Karina, se defendió Ariana, retrocediendo un paso ante la intensidad de la acusación implícita. Lo mejor, o lo más conveniente, murmuró Felipe, volviendo a revisar los informes de toxicología que mostraban niveles extraños de sedantes. Cada página que pasaba revelaba patrones inquietantes, dosis altas de medicamentos que no eran necesarios, aislamiento total del paciente, prohibición de visitas. Era un secuestro legalizado, un confinamiento disfrazado de cuidados intensivos bajo la supervisión de una profesional comprada. Voy a ir a la clínica mañana a primera hora, anunció Felipe, cerrando la carpeta con un golpe que sonó como un martillazo de juez dictando sentencia. ¿Para qué? Solo vas a hacer el ridículo y a reabrir heridas que ya estaban cicatrizando, gritó Ariana, perdiendo la paciencia y la máscara de novia comprensiva. La herida nunca cerró porque no había cuerpo, Ariana. Y si descubro que tuviste algo que ver, no tendrás donde esconderte, sentenció él. Ariana salió del despacho dando un portazo, y Felipe escuchó cómo ella hacía una llamada telefónica apresurada en el pasillo, hablando en susurros frenéticos. Felipe se acercó a la puerta y pegó el oído, logrando captar fragmentos de la conversación de Ariana. Sí, él sabe algo, el niño trajo el rosario, tienes que borrar todo. Esas palabras fueron la confirmación final que necesitaba, no era paranoia, era una conspiración real que sucedía bajo su propio techo. Regresó al escritorio y tomó una foto de su madre, prometiéndole en silencio que desmantelaría cada ladrillo de esa mentira hasta encontrarla. La noche avanzaba y el sueño era imposible, la adrenalina y la ira lo mantenían despierto, trazando un mapa mental de los pasos a seguir. Salió a la sala y vio que Mateo se había despertado y estaba mirando el paisaje nocturno de la ciudad a través de los enormes ventanales de cristal. ¿Usted cree que la encontraremos?, preguntó el niño con una voz pequeña que contrastaba con la inmensidad de los rascacielos iluminados frente a él. Te lo prometo, Mateo. Mañana iremos a buscar respuestas donde sea necesario, respondió Felipe, poniéndose a su lado y mirando la ciudad que ahora le parecía hostil. El niño sacó de su bolsillo un dibujo arrugado hecho a lápiz en un papel sucio y se lo tendió a Felipe con timidez. Ella dibujó esto para usted. Dijo que se lo diera cuando lo viera, explicó Mateo. Felipe tomó el papel y lo desdobló con cuidado, era un dibujo simple de un piano y una casa con muchas ventanas y flores. En la esquina, con la letra temblorosa de su madre, estaba escrita una fecha reciente, posterior a su supuesta muerte. Felipe sintió un nudo en la garganta, esa era la prueba de vida más tangible que tenía, más allá del rosario, era un mensaje directo de ella. Gracias, Mateo. Esto vale más que todo lo que hay en este apartamento, dijo Felipe con sinceridad, guardando el dibujo junto al rosario. A la mañana siguiente, Felipe se levantó antes del amanecer, preparó un desayuno rápido para ambos y se vistió con ropa cómoda, dejando atrás los trajes de diseñador. No quería llamar la atención, quería respuestas, dejó una nota a Ariana diciendo que no lo esperara, un mensaje frío y distante. Al salir del edificio, notó que un auto negro con vidrios polarizados estaba estacionado al otro lado de la calle, un detalle que en otro momento habría ignorado. Su instinto le dijo que los estaban vigilando,
que el enemigo ya sabía que él estaba en movimiento y que la cacería había comenzado. Subieron a su camioneta y Felipe tomó una ruta indirecta hacia la clínica, vigilando constantemente los espejos retrovisores para asegurarse de que no lo seguían. Mateo miraba todo con curiosidad, señalando lugares que conocía desde su perspectiva de niño de la calle, un mapa invisible de supervivencia urbana. Ahí duermen los que no tienen cartón, decía señalando un puente, recordándole a Felipe la dura realidad que su madre había compartido estos meses. Cada comentario de Mateo aumentaba la determinación de Felipe de sacar a su madre de ese infierno y compensar cada segundo de sufrimiento. Llegaron a la clínica privada Santa Fe, un edificio moderno de cristal y acero que prometía salud y bienestar a cambio de fortunas. Felipe estacionó el auto y le pidió a Mateo que esperara escondido en el asiento trasero, con los seguros puestos, para protegerlo de cualquier vista. Si tardo mucho, o si ves algo raro, toca la bocina sin parar, le instruyó, entregándole un teléfono celular prepago que había comprado en el camino. Felipe caminó hacia la entrada principal, sintiendo cómo la rabia se convertía en una frialdad calculadora, necesaria para enfrentar a los monstruos de bata blanca. La recepcionista lo saludó con una sonrisa ensayada que se congeló al ver la expresión seria y decidida del millonario que no tenía cita. «Señor Velarde, qué sorpresa, ¿viene a ver a la doctora Beltrán?», preguntó ella con un tono de voz que denotaba nerviosismo evidente. «Vengo a ver el historial completo de mi madre, incluyendo los registros de las cámaras de seguridad de sus últimos días», exigió Felipe sin rodeos. La mujer tragó saliva y comenzó a teclear rápidamente, probablemente enviando una alerta silenciosa a la administración o a la misma doctora. «Lo siento, señor, esos archivos están en el servidor central y necesito autorización de la dirección para acceder a ellos», mintió ella pésimamente. «No necesito autorización para ver los datos de mi propia madre». «Llame a la directora ahora mismo», ordenó Felipe golpeando el mostrador con la palma. La tensión en el vestíbulo atrajo la atención de otros pacientes y personal, creando el escenario público que Felipe necesitaba para presionar. En ese momento, apareció la doctora Jimena Beltrán, caminando con paso firme y una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Felipe, querido, ¿a qué debemos este honor?». «Ariana me llamó diciendo que estabas un poco alterado», dijo la doctora intentando tomar el control de la situación. «Quiero ver los registros reales, Jimena». «Sé que los informes que me dieron son falsos», disparó Felipe, observando la microexpresión de pánico en el rostro de la mujer. «Hablemos en mi oficina, por favor, no hagamos un espectáculo aquí», sugirió ella, guiándolo hacia un pasillo lateral lejos de las miradas curiosas. Felipe la siguió, sabiendo que entraba en la boca del lobo, pero confiado en que la verdad estaba a punto de salir a flote. En la oficina, la doctora cerró la puerta y su actitud cambió drásticamente, dejando caer la máscara de amabilidad profesional. «No sé qué te ha metido en la cabeza ese niño delincuente, pero estás cometiendo un error grave al dudar de nosotros», amenazó ella sutilmente. «El error fue creer que podía confiar en ti y en Ariana». «¿Cuánto te pagó?». «¿O qué te prometió?», preguntó Felipe, acercándose al escritorio. La doctora se sentó y cruzó los brazos, una postura defensiva. «Tu madre estaba muy enferma, Felipe. Hicimos lo que pudimos. El resto son fantasías tuyas provocadas por el duelo». Felipe vio una unidad de memoria USB conectada a la computadora de la doctora, una luz parpadeante que indicaba actividad reciente. Con un movimiento rápido, se inclinó y arrancó el dispositivo antes de que ella pudiera reaccionar o detenerlo. «¿Qué haces?». «Y eso es propiedad privada», gritó la doctora Beltrán levantándose de su silla, intentando recuperar el dispositivo sin éxito. «Considéralo una auditoría sorpresa», dijo Felipe, guardando el USB en su bolsillo y retrocediendo hacia la puerta. «Si aquí están las pruebas, te pudrirás en la cárcel», advirtió antes de salir. Corrió por el pasillo ignorando los gritos de la doctora que llamaba a seguridad, sabiendo que tenía en su bolsillo la llave del misterio.
salió de la clínica y subió a la camioneta donde Mateo lo esperaba con los ojos muy abiertos, asustado por el alboroto. «Y vámonos», gritó Felipe, arrancando el motor y saliendo del estacionamiento a toda velocidad, dejando atrás a los guardias. Mientras conducía lejos de allí, supo que había declarado la guerra abierta, pero también sabía que estaba un paso más cerca de encontrar a Karina. El trayecto de regreso a un lugar seguro fue tenso. Felipe miraba constantemente los espejos, temiendo que la seguridad de la clínica o la policía intentaran detenerlo. Decidió no volver al Penthouse, era un lugar comprometido donde Ariana tenía acceso y control. En su lugar, se dirigió a un pequeño apartamento que utilizaba como oficina privada, un lugar que muy pocos conocían. Mateo permanecía en silencio, sintiendo la gravedad de la situación, pero confiando ciegamente en el hombre que manejaba con tanta determinación. Al llegar, Felipe conectó el USB robado en una computadora aislada, temiendo que tuviera algún tipo de encriptación o virus, pero la arrogancia de la doctora jugó a su favor. Los archivos estaban protegidos por contraseñas simples que Felipe logró descifrar tras un par de intentos lógicos relacionados con fechas. Lo que encontró lo dejó helado, carpetas con nombres de pacientes, y en la de su madre, una subcarpeta titulada Traslado Especial, RM. Las iniciales de Ariana Márquez confirmaban su complicidad directa en la operación. Abrió los documentos y leyó con horror los detalles de un plan macabro. Karina había sido sedada excesivamente para simular un coma irreversible. Luego, se detallaba un egreso administrativo nocturno por la puerta de servicio, mientras que oficialmente se declaraba su fallecimiento en la habitación 402. Había recibos de pago a una empresa de transporte de carga dudosa y a un crematorio clandestino que había entregado cenizas de origen desconocido. La frialdad con la que se describía a su madre como el paquete hizo que a Felipe le hirviera la sangre en las venas. ¿Qué dice ahí?, preguntó Mateo, acercándose a la pantalla brillante, incapaz de entender los términos médicos y legales, pero captando la furia de Felipe. Dice que la vendieron, Mateo. La sacaron dormida y se la entregaron a alguien para que la desapareciera, explicó Felipe con voz ronca, tratando de no asustar al niño. Pero había un archivo de video, una grabación de seguridad que la doctora había guardado, quizás como seguro de vida contra Ariana. Felipe le dio play y vio la imagen granulada de una camilla saliendo por un andén de carga a medianoche. En el video, se veía a dos hombres subiendo la camilla a una furgoneta gris, y a un lado, supervisando todo, estaba Ariana entregando un sobre abultado al conductor. Karina movió una mano bajo las sábanas en el video, un movimiento leve pero inconfundible que probaba que estaba viva en ese momento. Felipe golpeó la mesa con el puño, sintiendo una mezcla de alivio por verla viva y un odio puro hacia la mujer que había dormido en su cama. Ahí está, señaló Mateo a la pantalla, ese es el camión que vi cerca del basurero una vez, el de las letras rojas. Felipe pausó el video y amplió la imagen sobre el costado de la furgoneta, aunque borroso, se distinguía un logotipo parcial, Trans. Alme. Era la pista que necesitaban, la conexión física entre la clínica de lujo y el mundo de Mateo. Tenemos que ir al basurero, Mateo. Necesito ver dónde estuvo, necesito hablar con la gente que la vio, dijo Felipe, poniéndose de pie. Sabía que era peligroso, pero ya no tenía nada que perder, su vida anterior, cómoda y ciega, había muerto en ese instante. El viaje hacia el basurero de Santa Aurelia fue un descenso a los infiernos de la ciudad, pasando de avenidas arboladas a caminos de tierra llenos de baches y basura. El olor a descomposición penetraba incluso con las ventanillas cerradas, un recordatorio brutal de la realidad que su madre había tenido que soportar. Al llegar, el paisaje era desolador, montañas de desechos se alzaban como monumentos al consumo, y entre ellas, personas escarbaban buscando sustento. Felipe bajó del auto, sintiendo que sus zapatos caros eran una ofensa en ese lugar, pero avanzó siguiendo a Mateo. Por aquí, señor Felipe, tenga cuidado con los vidrios, le guiaba el niño con la agilidad de quien conoce cada trampa del terreno.
La gente del basurero los miraba con desconfianza, un hombre de traje limpio era sinónimo de problemas o de autoridades. Mateo saludaba a algunos, presentándolos como amigos, lo que suavizaba un poco las miradas hostiles de los recolectores. Llegaron a una zona de chabolas construidas con plásticos y cartones, donde el viento soplaba levantando polvo y bolsas vacías. Aquí dormía ella, dijo Mateo señalando una estructura precaria que apenas se mantenía en pie, con un techo de lámina oxidada. Felipe entró, teniendo que agacharse, y vio el interior, una caja de madera como mesa, un colchón viejo y húmedo, y un pequeño altar con flores de plástico. Se le rompió el corazón al imaginar a su madre, una mujer culta y refinada, viviendo en esas condiciones infrahumanas, pero manteniendo su dignidad. En la pared de cartón, había un dibujo hecho con carbón de una clave de sol y notas musicales, la firma indeleble de Karina. Un anciano se acercó a la entrada de la chabola, apoyado en un bastón hecho de un tubo de PVC, mirando a Felipe con curiosidad. —¿Usted es el hijo de la doña? —preguntó con voz rasposa por el humo de la quema de basura. Felipe asintió, incapaz de hablar por la emoción que le cerraba la garganta. Ella hablaba mucho de usted. Decía que vendría. Nadie le creía, pensábamos que deliraba por la fiebre, pero ella siempre tuvo fe. ¿Ella estaba enferma?, preguntó Felipe, preocupado por la salud de su madre tras meses de privaciones. Sí, tosía mucho por las noches. Pero aún así, compartía su pan con los niños, relató el anciano. Era una santa. Nos enseñó a leer a algunos, nos contaba historias de música y teatros. Felipe acarició el dibujo de carbón en la pared, sintiendo una conexión espiritual con su madre en ese lugar miserable que ella había intentado convertir en hogar. ¿Vio cuando se la llevaron?, preguntó Felipe, necesitando confirmar lo que había visto en el video o descubrir un nuevo traslado. Vinieron unos hombres hace una semana. Dijeron que eran de una fundación, pero tenían mala cara, explicó el anciano. La subieron a un camión gris. Ella no quería irse sin despedirse de Mateo, pero no la dejaron. El anciano tosió y escupió al suelo. Ese camión olía a químicos, no era de ninguna fundación. Felipe sacó su billetera y le entregó todo el efectivo que tenía al anciano, quien lo miró sorprendido. Gracias por cuidarla. Prometo que volveré para ayudar a todos aquí, pero primero debo encontrarla, juró Felipe. El anciano asintió y guardó el dinero con manos temblorosas. Vaya con Dios, hijo. Y cuide al Mateo, él fue quien más la protegió cuando los otros querían robarle sus cosas. Salieron del basurero con el sol poniéndose a sus espaldas, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía presagiar el conflicto venidero. Felipe tenía ahora la confirmación de los dos extremos de la cadena, la clínica y el basurero, pero faltaba el eslabón final, el lugar donde la tenían ahora. La pista de Transalme y el olor a químicos mencionado por el anciano apuntaban a una zona industrial específica. Felipe subió al auto con una determinación renovada, la noche sería larga, pero la verdad brillaba cada vez más fuerte. La oscuridad había caído completamente sobre la ciudad cuando Felipe y Mateo dejaron atrás el hedor del basurero, pero el olor parecía haberse impregnado en la ropa y en el alma de Felipe. Conducía en silencio, procesando la imagen de la chabola miserable donde su madre había vivido, contrastándola con el lujo del penthouse donde Ariana dormía plácidamente. La injusticia le quemaba por dentro, pero sabía que debía mantener la cabeza fría para seguir las pistas correctamente. Mateo, dijiste que viste el camión cerca de un almacén antes. ¿Recuerdas dónde?, preguntó Felipe rompiendo el silencio. Sí, es por la zona de las fábricas viejas, donde el río huele mal, respondió el niño, refiriéndose a la zona industrial abandonada en las afueras. Felipe conocía el lugar, era un laberinto de bodegas quebradas y terrenos baldíos que servían de escondite para actividades ilícitas. Dirigió el auto hacia allá, apagando las luces principales al entrar en los caminos de tierra para no ser detectados. La luna llena iluminaba fantasmalmente las estructuras de concreto y metal oxidado que se alzaban como esqueletos gigantes.
Mientras avanzaban, Mateo miraba por la ventana con atención, buscando puntos de referencia en medio de la oscuridad y las sombras alargadas. ¡Ahí! Esa es la bodega del dibujo, exclamó el niño de repente, señalando una estructura grande con el techo medio colapsado. Felipe detuvo el auto a una distancia prudente y observó, había luz en el interior de la bodega, filtrándose por las grietas de las paredes. También vio una furgoneta gris estacionada afuera, la misma del video de la clínica, con el logotipo Transportes Almeda visible. Quédate aquí, Mateo. Cierra las puertas y no abras a nadie que no sea yo, ordenó Felipe, sacando una linterna y una llave de tuercas del maletero como única arma. Se acercó sigilosamente a la bodega, aprovechando el ruido del viento que golpeaba las láminas sueltas para cubrir sus pasos. Al llegar a una ventana baja y rota, se asomó con cuidado para ver el interior. Lo que vio le heló la sangre, cajas apiladas con etiquetas de residuos biológicos y, en un rincón, una especie de celda improvisada con rejas. Dentro de la celda no había nadie, estaba vacía, pero había signos de ocupación reciente, una manta tirada, una botella de agua a medio terminar. Felipe rodeó el edificio buscando una entrada, encontrando una puerta lateral entreabierta por el descuido de algún guardia. Entró conteniendo la respiración, moviéndose entre las sombras de las cajas, escuchando voces que venían de una oficina en el segundo piso de la estructura metálica. Subió las escaleras de metal oxidado, tratando de no hacer ruido, hasta poder escuchar la conversación. La vieja ya no sirve, está muy débil. El jefe dice que hay que moverla a San Gabriel antes de que se muera aquí, decía una voz ronca de hombre. Ese refugio está muy lejos, es un riesgo transportarla ahora que el hijo anda haciendo preguntas en la tele, respondió otro hombre. Felipe apretó la llave de tuercas, sintiendo el impulso de entrar y golpearlos hasta que le dijeran dónde estaba San Gabriel. Pero eran dos, y quizás armados, un enfrentamiento directo podría ser fatal y dejaría a su madre sin nadie que la buscara. Decidió que la información era más valiosa que la venganza inmediata. Refugio San Gabriel era el nombre clave que necesitaba. Bajó las escaleras con el mismo cuidado, pero al pisar el último escalón, un metal crujió ruidosamente bajo su peso, delatando su presencia. ¿Y quién anda ahí?, gritó uno de los hombres desde arriba, y se escucharon pasos corriendo y el sonido de un arma cargándose. Felipe corrió hacia la salida, empujando cajas para crear obstáculos, mientras los hombres bajaban gritando y disparando al aire. Salió de la bodega y corrió hacia el auto, donde Mateo miraba aterrorizado por la ventana al escuchar los disparos. Felipe se lanzó al asiento del conductor, encendió el motor y aceleró a fondo, levantando una nube de polvo que cegó momentáneamente a sus perseguidores. La furgoneta gris arrancó detrás de ellos, comenzando una persecución peligrosa por los caminos de tierra irregulares de la zona industrial. Felipe maniobraba con destreza, agradeciendo los cursos de conducción defensiva que había tomado años atrás por seguridad corporativa. «Agáchate, Mateo», gritó mientras la furgoneta intentaba golpearlos por el costado para sacarlos del camino. Felipe vio un hueco en la cerca perimetral de una fábrica y dio un volantazo brusco, entrando en un terreno lleno de escombros donde la furgoneta no podía maniobrar bien. Lograron perderlos entre el laberinto de edificios, saliendo finalmente a la autopista iluminada donde el tráfico les brindaba protección. El corazón de Felipe latía desbocado, pero una sonrisa de triunfo se dibujaba en su rostro, sabía dónde la llevaban. «¿Estás bien?», preguntó a Mateo, quien estaba pálido pero asentía con valentía, aferrándose al cinturón de seguridad. «Escuché que dijeron San Gabriel». «¿Sabe dónde es eso?», preguntó el niño, demostrando que había estado atento a cada detalle. «Es un antiguo leprosario convertido en asilo en las montañas, un lugar olvidado por Dios», respondió Felipe, recordando haber oído sobre ese lugar en algún reporte de beneficencia. Era el lugar perfecto para esconder a alguien que no debía existir, aislado, inaccesible y sin supervisión. Felipe condujo hasta una estación de servicio para cargar gasolina y comprar un mapa físico,
no queriendo confiar en el GPS que podría ser rastreado si su teléfono estaba intervenido. Trazó la ruta hacia las montañas, era un viaje de 4 horas. Miró a Mateo, que luchaba por mantener los ojos abiertos. Duerme un poco, héroe. Mañana será el día más importante de nuestras vidas, le dijo con ternura. El niño se acomodó y cerró los ojos, confiando plenamente en que Felipe cumpliría su promesa. Mientras conducía bajo la luz de las estrellas, Felipe pensaba en Ariana y en cómo ella debía estar moviendo sus fichas en ese momento. Seguramente ya sabía que él había estado en la clínica y quizás sospechaba que había encontrado la bodega. Tenía que actuar rápido, antes de que ella diera la orden de desaparecer el problema definitivamente. Sacó el teléfono prepago y llamó a su abogado de confianza, Luis, despertándolo a esa hora intempestiva. Luis, escúchame bien y no preguntes. Necesito que prepares una demanda por fraude, secuestro e intento de homicidio contra Ariana Márquez y Jimena Beltrán, dijo Felipe con frialdad. Felipe, ¿te has vuelto loco? ¿Tienes pruebas?, respondió Luis con voz dormida y alarmada. Tengo videos, documentos y testigos. Mañana al mediodía quiero que la policía esté esperando en mi penthouse. Yo llevaré a mi madre. Colgó antes de que Luis pudiera objetar, sellando el destino de su ex prometida. La carretera comenzaba a ascender hacia las montañas y la niebla se hacía presente, envolviendo el auto en un manto blanco y misterioso. Felipe sentía que ascendía hacia la verdad, dejando atrás la mentira que había sido su vida en la ciudad. Cada kilómetro lo acercaba más a los brazos de su madre, y esa certeza le daba una energía inagotable. No se detendría, no descansaría, hasta ver el rostro de Karina y pedirle perdón por haber tardado tanto. Mientras Felipe conducía hacia las montañas, en la ciudad, el mundo perfecto de Ariana comenzaba a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. La doctora Beltrán la había llamado histérica tras el robo del USB, advirtiéndole que Felipe tenía toda la información comprometedora. Ariana, en pánico, intentaba contactar a sus aliados en la prensa para lanzar una campaña de desprestigio preventiva contra Felipe. Di que ha perdido la razón por el duelo, que está bajo la influencia de un estafador callejero, ordenaba por teléfono a su publicista. Los noticieros matutinos comenzaron a transmitir rumores sobre la estabilidad mental del heredero Velarde, sembrando dudas en la opinión pública. Ariana miraba las noticias desde el penthouse, bebiendo café con manos temblorosas, esperando que la narrativa del loco fuera suficiente para invalidar cualquier acusación. Pero el miedo la carcomía. Sabía que Felipe era metódico y que si había ido a la clínica, no se detendría ante nada. Empezó a empacar una maleta con joyas y dinero en efectivo, preparándose para una posible huida si las cosas salían mal. De repente, su teléfono vibró con una notificación, un video se estaba volviendo viral en redes sociales, subido desde una cuenta anónima. Era el video de seguridad de la clínica, el que Felipe había extraído, mostrando el traslado ilegal de Karina y a Ariana pagando el soborno. En cuestión de minutos, los comentarios pasaron de la duda al odio, la imagen de la novia abnegada se hizo pedazos frente a millones de ojos. Ariana lanzó el teléfono contra la pared, gritando de frustración, viendo cómo su castillo de naipes se derrumbaba. Intentó salir del apartamento, pero al abrir la puerta se encontró con 2 guardias de seguridad del edificio que la miraban con severidad. El señor Velarde ha dado órdenes de que nadie entre ni salga con bienes de valor hasta que él regrese, informó uno de ellos. Yo soy la dueña de esta casa. Quítense, chilló ella, intentando empujarlos, pero era inútil. Estaba atrapada en la jaula de oro que ella misma había ayudado a cerrar, prisionera de su propia ambición desmedida. Mientras tanto, Felipe y Mateo llegaban a las estribaciones de la montaña donde se encontraba el refugio San Gabriel. El sol comenzaba a salir, iluminando el paisaje agreste y solitario, disipando la niebla y los miedos nocturnos. El camino era de tierra y piedras, difícil de transitar, lo que confirmaba que era un lugar diseñado para no ser visitado. Mateo se despertó y miró el paisaje verde con asombro.
Nunca había visto tantos árboles, dijo, recordándole a Felipe lo pequeño que había sido el mundo del niño hasta entonces. Pronto verás algo mejor, Mateo. Verás a doña Bea, le aseguró Felipe, aunque por dentro sentía el nerviosismo de lo desconocido. ¿Y si habían llegado tarde? ¿Y si la habían movido de nuevo? Esas preguntas lo torturaban, pero no dejaba que se notara para no angustiar al niño. Finalmente, tras una curva cerrada, apareció el portón de hierro oxidado del refugio, con un letrero que apenas se leía: San Gabriel, paz y reposo. Felipe detuvo el auto frente al portón cerrado con una cadena y un candado grueso, impidiendo el paso vehicular. Tendremos que caminar desde aquí, dijo, bajando del auto y ayudando a Mateo. Saltaron la cerca perimetral en un punto donde el alambre estaba caído y se adentraron en los terrenos del antiguo leprosario. El edificio principal era una casona vieja de piedra, con ventanas enrejadas y un aire de abandono que ponía los pelos de punta. No se veían guardias ni enfermeros, solo un silencio sepulcral roto por el canto de algunos pájaros y el viento en los pinos. Felipe avanzó con cautela hacia la entrada principal, pero Mateo le tiró de la manga y señaló hacia un jardín lateral. «Escuche, es música», susurró el niño. Felipe aguzó el oído y, efectivamente, escuchó un tarareo suave, una melodía familiar que venía de la parte trasera de la casa. Corrieron hacia el sonido, rodeando el edificio entre arbustos descuidados y estatuas de ángeles rotos cubiertos de musgo. Al llegar al jardín trasero, la escena que vieron detuvo el tiempo para Felipe. Bajo un árbol enorme, sentada en una silla de ruedas vieja, estaba una figura femenina de espaldas, mirando hacia el valle. Llevaba un pañuelo azul en la cabeza, el mismo que Mateo había descrito, y movía los dedos sobre sus rodillas como si tocara un piano invisible. Felipe sintió que las piernas le fallaban, la emoción era tan fuerte que casi cae de rodillas allí mismo. Mateo corrió adelante, gritando: «Doña Bea. Doña Bea». La mujer detuvo su movimiento y giró la cabeza lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Al ver al niño, una sonrisa iluminó su rostro cansado y demacrado. «Mateo. Sabía que vendrías», dijo con voz débil pero llena de amor. Felipe salió de entre los árboles, con lágrimas corriendo libremente por su rostro, acercándose paso a paso a la mujer que le dio la vida. Karina levantó la vista y, al verlo, sus ojos se llenaron de un brillo que superaba cualquier enfermedad. «Felipe, hijo mío», susurró ella, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Felipe corrió los últimos metros y se arrodilló a sus pies, abrazándola con desesperación, sintiendo su calor, su olor, su realidad. «Perdóname, mamá, perdóname por no saberlo, por dejarte sola», sollozaba Felipe, escondiendo el rostro en el regazo de su madre como cuando era niño. Ella le acariciaba el cabello con ternura infinita. «No hay nada que perdonar, mi amor. El amor siempre encuentra el camino de vuelta», le consoló ella. Mateo se unió al abrazo, completando el círculo de reencuentro bajo la sombra del árbol viejo. En ese momento, la puerta trasera del edificio se abrió y salió un hombre con aspecto de enfermero, sorprendido al verlos allí. «Oigan. No pueden estar aquí», gritó, intentando intimidarlos. Felipe se levantó, secándose las lágrimas y transformándose de nuevo en el hombre poderoso que era. «Se acabó. Soy Felipe Velarde y esta mujer se viene conmigo ahora mismo. Si intentas detenerme, te juro que no saldrás de aquí caminando», amenazó con tal ferocidad que el hombre retrocedió asustado y huyó hacia el interior. Felipe tomó la silla de ruedas y comenzó a empujarla hacia la salida, con Mateo caminando orgulloso al lado, como un guardián victorioso. «Nos vamos a casa, mamá». «A la verdadera casa», le prometió Felipe. Karina sonreía, mirando el cielo azul, sabiendo que su larga pesadilla había terminado y que la música volvería a sonar en su vida. El regreso a la ciudad sería el inicio de la justicia, pero en ese momento, solo importaba que estaban juntos.
El viaje de regreso fue lento pero lleno de paz. Karina dormitaba en el asiento del copiloto, con la mano de Felipe sosteniendo la suya todo el tiempo. Mateo, en el asiento de atrás, miraba el paisaje con la satisfacción de la misión cumplida. Felipe sentía que, por primera vez en su vida, era realmente rico, no por su dinero, sino por haber recuperado lo único que el dinero no podía comprar. Mientras el auto descendía de las montañas, Felipe recordaba los detalles que lo llevaron hasta allí, piezas de un rompecabezas siniestro que ahora cobraban sentido total. La pista del camión gris de Transportes Almeda no solo había sido la ubicación física, sino la clave financiera del crimen. Durante las horas previas al rescate, Felipe había enviado fotos del camión a su equipo de seguridad privada para que investigaran la empresa. El informe había llegado a su teléfono. Almeda era una empresa fantasma registrada a nombre de un testaferro vinculado a la familia de Ariana. Esto significaba que el plan había sido elaborado mucho antes de la muerte de Karina. Ariana llevaba meses desviando fondos para crear esta infraestructura de desaparición. Felipe miró a su madre, tan frágil pero tan serena, y sintió una nueva ola de indignación. No solo la habían secuestrado, habían financiado su cautiverio con el propio dinero de la familia Velarde. Karina abrió los ojos y miró a su hijo, intuyendo sus pensamientos oscuros. No dejes que el odio te consuma, Felipe. Ya ganamos, le dijo suavemente. Tienen que pagar, mamá. No pueden salirse con la suya, respondió él, apretando el volante. Pagarán, pero con la ley, no con tu alma, sentenció ella con sabiduría. Mateo se asomó entre los asientos. Señora Bea, ¿usted sabía que la buscábamos? Lo soñaba, Mateo. Soñaba que tú guiabas a mi hijo. Y los sueños de los que tienen fe siempre se cumplen, respondió ella, acariciando la mejilla sucia del niño. El teléfono de Felipe comenzó a sonar incesantemente. Era Luis, el abogado. Felipe, la policía ya vio el video. Tienen una orden de arresto contra Ariana y Jimena. Están esperando que llegues para proceder, informó Luis con tono triunfal. Estamos a 1 hora de la ciudad. Asegúrate de que la prensa esté ahí. Quiero que todos vean quién es realmente Ariana Márquez, ordenó Felipe. Quería que la humillación fuera pública, un castigo social que doliera más que la cárcel. Mientras se acercaban a la zona urbana, el contraste entre la paz de la montaña y el caos de la ciudad se hizo evidente. Felipe decidió no llevar a su madre al hospital de inmediato, donde el circo mediático sería abrumador. Vamos a ir a la casa antigua, la de la abuela. Nadie nos buscará allí por ahora, decidió. Era la casa donde Karina había enseñado música, el lugar feliz de su infancia, lejos del frío Penthouse y de los recuerdos de Ariana. Llegaron a la vieja casona en un barrio tranquilo, estaba polvorienta y cerrada, pero seguía siendo un hogar. Felipe bajó a Karina en brazos y la llevó al salón principal, donde un piano cubierto con sábanas dormía esperando ser despertado. Estamos en casa, susurró ella, respirando el olor a madera vieja y recuerdos. Mateo corrió a abrir las cortinas, dejando que la luz del atardecer bañara la habitación y revelara las partículas de polvo danzando en el aire. Felipe acomodó a su madre en un sofá cómodo y llamó a un médico privado de total confianza para que la revisara allí mismo. Está desnutrida y deshidratada, pero su corazón es fuerte, fue el diagnóstico preliminar. Con su madre a salvo y atendida, Felipe supo que era el momento de enfrentar el acto final de esta tragedia. Quédate con ella, Mateo. Eres el hombre de la casa hasta que yo vuelva, le dijo al niño, dándole una responsabilidad que Mateo aceptó con el pecho inflado de orgullo. Felipe salió de la casa, subió a su auto y se dirigió hacia el Penthouse, donde la policía y la prensa ya rodeaban el edificio como buitres. Al llegar, las cámaras se abalanzaron sobre su coche, cegándolo con flashes. Bajó con la cabeza alta, sin decir una palabra, y entró al edificio escoltado por la policía. Subió en el ascensor, sintiendo como cada piso que ascendía era un paso más hacia el cierre de un ciclo doloroso.
Al abrir la puerta del apartamento, encontró a Ariana sentada en el sofá, rodeada de policías, llorando lágrimas falsas mientras intentaba explicar que todo era un malentendido. Al ver entrar a Felipe, se levantó e intentó correr hacia él. Felipe, amor. Diles que es un error. Yo solo quería protegerla, gritó desesperada. Felipe la miró con una indiferencia que cortaba más que cualquier insulto. La única persona a la que querías proteger era a ti misma y a tu herencia, dijo Felipe con calma. Sacó el rosario de su bolsillo y se lo mostró. Este rosario me trajo la verdad que tú intentaste enterrar. Se acabó, Ariana. Hizo una señal a los oficiales, quienes procedieron a esposarla. Ariana pataleaba y gritaba maldiciones, mostrando por fin su verdadera cara, una máscara de odio y avaricia. Mientras se la llevaban, Felipe se quedó solo en el penthouse vacío. Miró a su alrededor, los muebles de diseño, las obras de arte, todo le parecía ahora vacío y sin sentido. Ese lugar nunca había sido un hogar, solo un escenario. Tomó unos documentos de la caja fuerte, las pruebas finales contra la doctora Beltrán, y salió de allí para no volver jamás. Su vida estaba en la casa vieja, con su madre y el niño que lo había salvado. Bajó al vestíbulo y dio una breve declaración a la prensa: mi madre está viva y a salvo. La justicia se encargará del resto. Pido privacidad para nuestra familia. Subió a su auto y condujo de regreso a la casa antigua, sintiendo una ligereza en el alma que no había experimentado en años. El rastro del camión gris había terminado en una celda para Ariana y en la libertad para él. La noche cayó sobre la ciudad, pero en la casa antigua, las luces estaban encendidas. Se escuchaba risas y el sonido tímido de un piano siendo tocado por manos inexpertas pero entusiastas. Felipe entró y vio a Mateo sentado al piano, con Karina a su lado enseñándole las notas básicas. La imagen perfecta de la felicidad restaurada. Los días siguientes al rescate fueron de una calma sanadora en la vieja casona familiar. El mundo exterior seguía en ebullición con el escándalo del caso Velarde, pero dentro de esos muros, el tiempo parecía fluir a otro ritmo. Felipe había contratado seguridad privada para mantener a raya a los periodistas, convirtiendo la casa en una fortaleza de paz. Karina recuperaba fuerzas rápidamente, la buena comida y, sobre todo, el amor de su hijo y de Mateo, eran la mejor medicina. El jardín de la casa, que había estado abandonado por años, se convirtió en el proyecto personal de Karina. Desde su silla de ruedas, dirigía a Felipe y a Mateo en la poda de los rosales y la limpieza de las malas hierbas. Las plantas, como las personas, solo necesitan un poco de atención para volver a florecer, decía ella mientras Mateo regaba con entusiasmo excesivo, mojándose los zapatos. Felipe, que nunca había tocado una herramienta de jardín, encontraba una satisfacción extraña en ensuciarse las manos con tierra, sintiéndose conectado a la vida real. Mateo se había adaptado a la vida en la casa con una naturalidad sorprendente, aunque a veces guardaba comida en sus bolsillos, un hábito de supervivencia difícil de romper. Felipe lo observaba y se prometía a sí mismo darle a ese niño el futuro que merecía. Ya había iniciado los trámites legales para la adopción, aunque todavía no se lo había dicho a Mateo, queriendo que fuera una sorpresa. El vínculo entre el niño y Karina era inquebrantable, pasaban horas hablando, ella contándole historias de compositores famosos y él narrándole sus aventuras en la calle. Una tarde, mientras tomaban té en el porche, Karina miró el rosario que Felipe había dejado sobre la mesa. ¿Sabes, hijo? Hubo momentos en el basurero en los que perdí la esperanza, confesó ella con la mirada perdida. Pensaba que había seguido con tu vida y que me habías olvidado. Pero luego tocaba el rosario y sentía que, de alguna forma, tú también estabas pensando en mí. Felipe le tomó la mano, besando sus nudillos deformados por la artritis y el trabajo duro. Nunca te olvidé, mamá. Solo estaba perdido en una niebla que Ariana creó. Pero tu fe fue mi faro, respondió él. Mateo, que escuchaba atento, intervino, la señora Bea le rezaba a los ángeles para que lo cuidaran.
Yo creo que los ángeles me escucharon a mí también. Felipe sonrió y le revolvió el cabello al niño. Tú fuiste el ángel, Mateo. Sin ti, nada de esto habría pasado. La recuperación física de Karina avanzaba, pero la emocional requería enfrentar lo sucedido. Una noche, Felipe la encontró llorando en silencio en su habitación. Es Ariana, sollozó ella. Yo la quería como a una hija. No entiendo cómo pudo tener tanta oscuridad dentro. Felipe la abrazó, entendiendo que la traición de alguien cercano duele más que cualquier herida física. La ambición ciega a las personas, mamá. Ella eligió el dinero sobre el amor y ese fue su error fatal. Para animarla, Felipe decidió que era hora de revivir la música en la casa. Llamó a un afinador de pianos para que pusiera a punto el viejo instrumento de cola que presidía el salón. Cuando el técnico terminó, el sonido del piano resonó limpio y brillante, llenando la casa de una energía vibrante. Está listo, anunció Felipe. Karina se acercó con ayuda de su andador, acarició las teclas de marfil y se sentó con dificultad pero con dignidad. Comenzó a tocar una pieza de Chopin, un nocturno melancólico que poco a poco se transformaba en algo más luminoso y esperanzador. Sus dedos, aunque un poco rígidos al principio, recordaban cada movimiento, cada matiz. Mateo escuchaba boquiabierto, nunca había oído música en vivo de esa calidad. Felipe se apoyó en el marco de la puerta, cerrando los ojos y dejando que la música lavara los últimos residuos de dolor de su alma. Al terminar, Karina tenía lágrimas en los ojos, pero una sonrisa radiante. La música no me abandonó, dijo. Y nosotros tampoco, añadió Felipe. Mateo se acercó tímidamente al piano. ¿Usted cree que yo podría aprender?, preguntó. Tienes manos de pianista, Mateo, respondió Karina, dedos largos y alma sensible. Empezaremos mañana mismo. Esa promesa marcó el inicio de una nueva rutina, las mañanas eran de jardín y las tardes de música. La casa se llenó de escalas, acordes y risas por los errores. Felipe veía cómo su madre rejuvenecía con cada lección que daba, encontrando un nuevo propósito en enseñar a Mateo. El jardín, ahora limpio y floreciente, se convertía en el escenario de sus pequeños conciertos privados. Sin embargo, la realidad legal llamaba a la puerta. El juicio contra Ariana y la doctora Beltrán estaba por comenzar y el testimonio de Karina sería crucial. Felipe temía que el estrés la afectara, pero ella se mostró firme. Tengo que hacerlo, Felipe. No por venganza, sino para que no le hagan esto a nadie más. Su fortaleza seguía sorprendiéndolo, la mujer que él creía frágil era en realidad de acero. La noche antes del juicio, los tres se sentaron en el jardín bajo las estrellas. Felipe sacó unos papeles oficiales y se los entregó a Mateo. ¿Qué es esto?, preguntó el niño, tratando de leer la letra legal. Son papeles de adopción, Mateo. Si tú quieres, a partir de hoy, serás Mateo Velarde. El niño se quedó mudo, mirando los papeles y luego a Felipe y Karina. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sucias de tierra de jardín. ¿De verdad? ¿Voy a tener una familia?, preguntó con voz quebrada. Ya tienes una familia, hijo. Esto es solo para que el mundo lo sepa, dijo Karina abrazándolo. Mateo se lanzó a los brazos de Felipe, llorando de felicidad. Esa noche, en el jardín del reencuentro, se selló un pacto de amor que ninguna ley ni ningún villano podría romper jamás. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo llorara por la bajeza de los crímenes que se iban a juzgar. Felipe ayudó a su madre a vestirse con un traje elegante que habían comprado días atrás, devolviéndole la imagen de la dama respetable que siempre fue. Mateo, ahora legalmente su hijo, vestía un pequeño traje a medida, luciendo nervioso pero decidido a apoyar a su abuela. Vamos a terminar con esto, dijo Felipe, guiándolos hacia el auto blindado que los llevaría a la corte. La entrada al tribunal era un hervidero de periodistas, cámaras y curiosos que gritaban el nombre de Karina, convertida en una heroína popular.
Felipe protegió a su madre con su cuerpo, abriéndose paso entre la multitud con ayuda de la seguridad. Al entrar en la sala, el ambiente cambió a un silencio tenso y respetuoso. En el banquillo de los acusados estaban Ariana y la doctora Beltrán, ambas visiblemente demacradas y vistiendo el uniforme naranja de la prisión preventiva. Ariana evitó mirar a Felipe, manteniendo la vista fija en la mesa, pero la doctora Beltrán miraba a todos lados con nerviosismo, claramente dispuesta a hablar para salvarse. El juicio comenzó con la presentación de las pruebas, los documentos falsificados, el video de seguridad, los registros financieros de Almeda. Cada evidencia era un clavo más en el ataúd de la defensa de Ariana. El fiscal, un hombre implacable, narró la historia con una claridad que horrorizó al jurado. Llegó el turno del testimonio de Karina. Felipe la llevó hasta el estrado en su silla de ruedas. Con voz suave pero firme, relató su secuestro, los días de oscuridad en la clínica, el traslado en el camión y su vida en el basurero. No hubo odio en sus palabras, solo una verdad dolorosa. Me quitaron mi nombre, mi hogar y mi dignidad, pero no pudieron quitarme la esperanza de que mi hijo vendría por mí, dijo mirando directamente a Ariana, quien rompió a llorar, incapaz de sostener la mirada. Luego, la defensa intentó desacreditar a Karina alegando demencia senil, una estrategia cruel que enfureció a Felipe. Pero el fiscal llamó a Mateo al estrado. El niño, con una valentía impresionante, contó cómo encontró a Karina, cómo ella le enseñó y cómo lo envió a buscar a Felipe. Su testimonio, puro e inocente, desbarató cualquier duda sobre la lucidez de Karina. Ella no está loca, dijo Mateo al juez, ella es la persona más cuerda que conozco porque nunca dejó de amar a su hijo. El momento culminante llegó cuando la doctora Beltrán, acorralada, aceptó un trato y confesó todo en el estrado. Señaló a Ariana como la autora intelectual, detallando cómo planeó todo para quedarse con la herencia antes de casarse. Ella dijo que la vieja era un estorbo, que Felipe era débil y necesitaba que alguien tomara las decisiones difíciles, declaró la doctora. La sala estalló en murmullos de indignación. Ariana gritó, mientes, pero ya nadie le creía. El veredicto fue rápido y unánime, culpables de todos los cargos. El juez dictó sentencias severas, 30 años para la doctora Beltrán y cadena perpetua para Ariana Márquez por ser la cabecilla de una organización criminal y por secuestro agravado. Al escuchar la sentencia, Ariana colapsó, gritando el nombre de Felipe, suplicando perdón. Felipe la miró por última vez, sintiendo solo lástima por un ser tan vacío. Se giró y salió de la sala empujando a su madre, dejando atrás el pasado. La salida del tribunal fue triunfal. La gente aplaudía y lanzaba flores al paso del auto de los Velarde. Pero para Felipe, la verdadera victoria no estaba en el castigo de Ariana, sino en la paz que sentía su madre al saberse escuchada y validada. Se hizo justicia, mamá, le dijo en el auto. Sí, hijo. Ahora podemos cerrar este libro y empezar a escribir uno nuevo, respondió ella, cerrando los ojos con alivio. De regreso en la casa, celebraron con una cena tranquila. No había champán ni lujos, solo sopa caliente y pan, compartidos en la cocina. Felipe miró a su nueva familia, su madre a salvo y su hijo adoptivo sonriendo. Sabía que el camino no había sido fácil, pero había valido la pena cada lágrima y cada susto. La justicia humana había actuado, pero la justicia divina les había dado una segunda oportunidad. Esa noche, Mateo tuvo una pesadilla sobre el juicio y se despertó gritando. Felipe corrió a su habitación y lo abrazó hasta que se calmó. Ya pasó, Mateo. Los malos ya no pueden hacernos daño, le aseguró. Prométeme que nunca me vas a dejar, pidió el niño. Te lo prometo por mi vida, juró Felipe. Se quedó con él hasta que se durmió, velando sus sueños, asumiendo plenamente su rol de padre protector. Karina, desde el pasillo, observaba la escena con una sonrisa. Ver a su hijo convertido en padre le llenaba el corazón de orgullo. Sabía que Felipe sería un gran padre, mucho mejor de lo que ella había podido ser en sus momentos difíciles.
La familia estaba sanando, y las cicatrices se estaban convirtiendo en marcas de fortaleza. El peso de la justicia ya no estaba sobre sus hombros, ahora eran libres para volar. A la mañana siguiente, la portada de todos los periódicos mostraba la foto de Ariana esposada y, al lado, una foto de Felipe y Karina saliendo del tribunal con dignidad. El fin de la pesadilla, titulaban. Felipe tomó el periódico, lo leyó brevemente y luego lo tiró a la basura. No necesitaba leer lo que ya sabía. Su atención estaba en el piano, donde Mateo ya estaba practicando sus escalas matutinas, llenando la casa de música y futuro. Felipe recibió una llamada de la junta directiva de su empresa. Querían que volviera, que retomara el control. Volveré, dijo Felipe, pero las cosas van a cambiar. Vamos a crear una fundación para ayudar a gente como Mateo y mi madre. Había encontrado un nuevo propósito para su fortuna, no acumular, sino servir. La justicia no terminaba en la corte, la verdadera justicia era cambiar el mundo para que nadie más tuviera que sufrir lo que ellos sufrieron. Pasaron 6 meses desde el juicio, y la transformación de la vieja casona era total. Felipe había invertido una parte significativa de su fortuna en restaurarla y expandirla, convirtiéndola en la Casa de Luz Karina Velarde, una escuela de música y refugio para niños de la calle. Las paredes recién pintadas de blanco brillaban bajo el sol, y el jardín estaba lleno de flores de todos los colores, cuidadas con esmero por los propios alumnos. La inauguración oficial estaba programada para esa tarde. El lugar estaba lleno de niños que, como Mateo, habían conocido la dureza de la vida demasiado pronto, pero que ahora sostenían violines, flautas y guitarras con esperanza. Karina, ya recuperada y caminando con un bastón elegante, supervisaba los últimos detalles con la energía de una directora de orquesta. Más a la derecha ese arreglo floral, Felipe, queremos que todo se vea perfecto, ordenaba con cariño. Felipe obedecía felizmente, habiendo cambiado las salas de juntas aburridas por la vitalidad de la fundación. Ver a su madre tan llena de vida era su mayor recompensa. Mateo, ahora un niño saludable y seguro de sí mismo, corría de un lado a otro ayudando a sus compañeros a afinar los instrumentos. Se había convertido en un líder natural, un hermano mayor para los recién llegados, transmitiéndoles la lección más importante, que sí había una salida. La ceremonia comenzó con un discurso de Felipe. Se paró frente al micrófono, mirando a la multitud de vecinos, benefactores y niños. Hace un tiempo, mi vida estaba llena de cosas pero vacía de sentido, comenzó. Un niño valiente y un rosario me enseñaron que lo único que importa es el amor y la verdad. Esta casa es un testimonio de que la oscuridad nunca puede vencer a la luz si nos mantenemos unidos. Los aplausos fueron ensordecedores, resonando en todo el barrio. Luego llegó el momento más esperado, el concierto. Karina se sentó al piano de cola, el mismo que había sobrevivido al abandono, y comenzó a tocar la melodía suave que solía tocar cuando Felipe era niño. Pero esta vez no estaba sola, Mateo se sentó a su lado para tocar a 4 manos. La armonía entre la anciana y el niño era perfecta, una conversación musical que narraba su historia sin palabras, desde el dolor del basurero hasta la alegría del hogar. Los otros niños se unieron con sus instrumentos, creando una sinfonía rica y emotiva que hizo llorar a los presentes. Felipe los miraba desde la primera fila, con el corazón hinchado de orgullo. Veía en cada niño el rostro de Mateo, y en cada nota escuchaba la voz de su madre. Habían transformado una tragedia en un milagro, un lugar de muerte en una fuente de vida. La música se elevaba hacia el cielo, como una oración de gratitud. Al terminar la pieza, Karina tomó el micrófono. Esta canción se llama El Reencuentro, anunció con voz clara. Y está dedicada a mi hijo, que nunca se rindió, y a mi nieto Mateo, que fue mis ojos cuando yo no podía ver. Mateo corrió a abrazarla, y Felipe se unió a ellos en el escenario, fundiéndose en un abrazo de 3 que simbolizaba la victoria definitiva del amor. Las cámaras de prensa, ahora bienvenidas, capturaban el momento no como un escándalo, sino como una inspiración. Después del concierto,
Hubo una fiesta en el jardín con comida abundante y risas. Felipe se alejó un momento para observar la escena desde el porche. Vio a su madre rodeada de niños que le pedían consejos, vio a Mateo jugando a la pelota con sus amigos, vio a la gente feliz. Sacó el rosario de su bolsillo, el mismo que había iniciado todo, y lo besó. Ya no era un objeto de dolor, sino una reliquia de triunfo. Una mujer se acercó a él, era una antigua vecina. Su madre ha hecho un milagro aquí, señor Velarde, le dijo. No, el milagro lo hicimos todos, corrigió Felipe. Ella solo nos dio la nota inicial. La mujer sonrió y se alejó. Felipe miró al cielo, que empezaba a llenarse de estrellas, y sintió una paz profunda. Sabía que Ariana estaba pagando sus culpas en una celda fría, pero ya no sentía rencor, solo indiferencia. Su vida estaba aquí, llena de ruido, música y caos feliz. Mateo corrió hacia él, sudoroso y feliz. ¿Viste, papá? No me equivoqué en ninguna nota, gritó emocionado, llamándolo papá con total naturalidad por primera vez en público. Felipe sintió que el corazón le daba un vuelco. Se agachó y lo abrazó con fuerza. Lo hiciste perfecto, hijo. Eres un maestro. Esa palabra, papá, valía más que todas las acciones de su empresa juntas. La noche avanzaba y la fiesta continuaba. Karina se acercó a Felipe y le puso una mano en el hombro. ¿Eres feliz, hijo?, preguntó. Más de lo que nunca imaginé, mamá, respondió él sinceramente. Entonces mi trabajo aquí está hecho, dijo ella con una sonrisa pícara. Ahora te toca a ti mantener la música sonando. Felipe asintió, aceptando el legado. La casa de luz brillaba en la oscuridad de la noche, un faro de esperanza en la ciudad. Felipe sabía que habría desafíos en el futuro, que la vida no era un cuento de hadas, pero también sabía que mientras estuvieran juntos, podrían enfrentar cualquier cosa. La música seguía sonando, una melodía eterna de amor, familia y redención que nunca se apagaría. Y así, rodeado de los suyos, el millonario que creía tenerlo todo descubrió que recién ahora, verdaderamente, lo tenía todo. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.